Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Al principio, nuestra vida juntos parecía sacada de una película romántica. Viajábamos los fines de semana, hacíamos planes para el futuro y compartíamos cenas interminables hablando de todo y de nada. Pero poco a poco, la rutina empezó a instalarse como un invitado incómodo que nunca se iba. Las conversaciones se redujeron a cuestiones prácticas, facturas, compras y algún que otro recordatorio sobre citas médicas. Ya no había caricias espontáneas ni miradas cómplices, incluso los silencios dejaron de ser cómodos para volverse pesados. Él llegaba a casa cansado, yo me refugiaba en la lectura o en el trabajo, y el sofá se convirtió en la frontera invisible que nos separaba. La cama, antes un refugio, pasó a ser solo un lugar donde dormir. Sin darnos cuenta, el amor se había diluido entre la indiferencia y el cansancio. No fue de un día para otro, y quizá por eso tardé tanto en darme cuenta de lo que realmente pasaba. Durante meses intenté rescatar lo que quedaba, propuse escapadas, cenas especiales, incluso cursos para hacer juntos. Siempre había una excusa: trabajo, reuniones, cansancio o simplemente no me apetece. Yo me aferraba a la idea de que todo matrimonio pasa por etapas difíciles, pero en el fondo sabía que aquello no era una crisis pasajera, sino un desgaste profundo. Habíamos dejado de ser un equipo, y cada uno empezaba a vivir en su propia burbuja. Mis amigas me preguntaban si todo estaba bien, y yo, con una sonrisa que ya no convencía a nadie, respondía que sí. Pero por dentro, la soledad empezaba a pesar más que cualquier compañía obligada. Aún así, me resistía a pensar en la separación. Habíamos construido una vida, compartíamos recuerdos y sobre todo, yo sentía que le debía lealtad a la historia que habíamos vivido. No quería convertirme en una de esas parejas que terminan lanzándose reproches en medio de un proceso judicial. Pero cada vez que le miraba, veía a un desconocido. Él ya no me preguntaba cómo me había ido el día ni se interesaba por mis problemas. Incluso en las comidas, prefería mirar el móvil antes que mirarme a mí. Aquella conexión que nos unía se había roto sin grandes explosiones, sin discusiones fuertes, solo con un goteo constante de desinterés. Y lo más triste era que yo empezaba a aceptar esa indiferencia como parte de mi día a día. Al principio, sus ausencias parecían justificadas: reuniones de trabajo, cenas con clientes, viajes relámpago para cerrar acuerdos. Yo quería creer que todo era parte de su esfuerzo por mejorar nuestra situación económica, aunque en realidad nunca me faltó nada. Pero con el tiempo, las excusas comenzaron a repetirse con demasiada frecuencia y siempre a última hora. Llegaba a casa tarde, con olor a colonia fresca, y me daba besos rápidos antes de encerrarse en el baño. Cuando le preguntaba cómo había ido su día, respondía con frases vagas, como si las palabras pesaran demasiado. En ocasiones, ni siquiera regresaba a dormir, asegurando que había sido necesario quedarse en un hotel por una reunión temprana al día siguiente. Yo lo escuchaba, pero algo dentro de mí empezaba a encender alarmas que intentaba apagar. Mis noches se llenaron de insomnio y pensamientos incómodos. Miraba el techo, preguntándome si realmente estaba trabajando o si había otra razón para esas desapariciones. Revisaba el reloj constantemente, escuchando cada coche que pasaba por la calle, esperando reconocer el sonido del suyo. Cuando al fin entraba, fingía estar dormida para no enfrentar la incomodidad de otra excusa mal contada. Mi intuición me gritaba que había algo más, pero la costumbre de evitar conflictos me mantenía en silencio. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz, aunque no estaba preparada para escucharla. Mientras tanto, me convencía a mí misma de que era mejor no preguntar demasiado, como si así pudiera evitar que la realidad me golpeara. Una tarde, mientras preparaba la cena, él llegó con un gesto extraño, una mezcla de nerviosismo y entusiasmo forzado. Me dijo que el próximo sábado tenía una sorpresa para mí, algo que no olvidaría jamás. Le pregunté de qué se trataba,
pero se limitó a sonreír y a decir que confiara en él. Añadió que era una ocasión especial y que debía arreglarme, como en nuestros mejores días. Aquella petición, lejos de ilusionarme, me dejó con una sensación de inquietud que no supe explicar. No era propio de él organizar eventos para nosotros, mucho menos con tanto misterio. Aún así, asentí, intentando aparentar interés. Durante los días previos, noté que evitaba cualquier conversación sobre la sorpresa. Cada vez que intentaba sonsacarle algo, cambiaba de tema con habilidad. El viernes por la noche, incluso se acostó más temprano de lo habitual, diciendo que al día siguiente todo quedaría claro. Yo trataba de imaginar qué podía ser, ¿un aniversario tardío? ¿Una cena con amigos? ¿Alguna reconciliación inesperada? Sin embargo, había en su mirada una chispa de autosuficiencia que me hacía pensar que aquello tenía más que ver con él que conmigo. No podía evitar sentir que la sorpresa, lejos de unirnos, traería consigo un cambio que tal vez no estaba preparada para enfrentar. El sábado por la noche, me pidió que me pusiera un vestido elegante y me llevó en coche hasta el centro. Aparcó frente a un restaurante que conocía bien, un lugar caro donde solíamos ir en ocasiones muy especiales. Al entrar, vi que el salón estaba decorado con velas, flores y botellas de cava sobre las mesas. Había familiares suyos, algunos amigos en común y un par de caras que apenas reconocía. Todos sonreían y parecían esperar algo, pero yo no entendía qué estábamos celebrando. El ambiente era festivo, pero sentí que no encajaba en aquella alegría compartida. Nos sentamos en una mesa central, rodeados de miradas curiosas. Él parecía disfrutar de cada saludo, como si fuera el protagonista de una noche planeada al milímetro. Yo, en cambio, sentía un peso en el estómago que me impedía relajarme. La música sonaba suave, los camareros iban y venían, y en el aire flotaba una tensión que solo yo parecía percibir. Intenté sonreír y conversar, pero la sensación de que algo importante estaba por ocurrir crecía con cada minuto. No sabía si debía temer o prepararme para una revelación, pero tenía claro que nada de lo que pasara aquella noche sería casual. Cuando terminamos el primer plato, él se levantó lentamente, con una copa de cava en la mano y una sonrisa ensayada. Dio unos golpecitos en el cristal con una cuchara para llamar la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se dirigieron hacia él. Con voz firme, agradeció la presencia de cada invitado y habló de una nueva etapa que estaba a punto de comenzar en su vida. Yo, sorprendida, intenté encontrar su mirada, pero él la evitaba, manteniendo el tono solemne. A medida que avanzaba, sus palabras se tornaban más personales y, aunque nadie lo sabía, cada frase me acercaba a un precipicio. En su discurso, mencionó lo agradecido que estaba por haber tenido un gran apoyo durante años, pero añadió que había llegado el momento de seguir su verdadero camino. Hubo risas nerviosas y algunos aplausos anticipados, como si ya intuyeran que iba a revelar algo grande. Yo notaba cómo mis manos se tensaban sobre el mantel, mientras trataba de aparentar serenidad. Él se recreaba en cada pausa, disfrutando de la expectación que había generado. En mi interior, algo me decía que esa noche no se trataba de un simple brindis de agradecimiento, sino de una declaración que iba a cambiarlo todo para siempre. Entonces, con un gesto teatral, hizo un ademán hacia la puerta del salón. Una joven de no más de 30 años apareció, vestida con un traje rojo ajustado, caminando hacia él con seguridad. La tomó de la mano y la acercó a su lado, sonriendo como quien presenta un trofeo. Ella es la mujer que realmente amo, dijo, y un murmullo recorrió la sala. Es mi futura esposa. Estoy iniciando el divorcio. Sus palabras cayeron sobre mí como un cubo de agua helada, y sentí que el aire me faltaba. Nadie se movió, todos esperaban mi reacción. Ella, con una sonrisa triunfal, recorrió con la mirada la sala como si hubiera ganado una batalla.
Algunos invitados aplaudieron tímidamente, otros bajaron la vista, incómodos ante el espectáculo. Yo no aparté la mirada de él, no porque quisiera buscar una explicación, sino porque necesitaba grabar en mi memoria ese momento de humillación. La joven se acomodó junto a él, entrelazando sus dedos, como si sellara públicamente su victoria. Mi corazón latía rápido, pero mi mente estaba fría. No iba a darles el gusto de verme derrumbarme frente a todos. La primera sensación fue un nudo en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que casi me impidió respirar. Todo mi cuerpo me pedía levantarme y salir de allí, pero me obligué a permanecer sentada. Sabía que, si aguantaba un poco más, podría dar un golpe que él no olvidaría jamás. Miré mi copa de cava, todavía llena, y pensé que aquel sería el momento perfecto para hablar. Mi corazón golpeaba en mi pecho con fuerza, pero por fuera seguía inmóvil, como si nada me afectara. Era una batalla entre mi orgullo y mi dolor, y decidí que el orgullo ganaría. En cuestión de segundos, pasé de víctima a estratega. Recordé cada paso que había dado en los últimos meses, cada decisión que él había ignorado pensando que eran simples trámites. Miré a la joven que me observaba con una mezcla de burla y curiosidad, y sonreí de forma apenas perceptible. Sentí que aquel instante, por cruel que fuera, me estaba ofreciendo la oportunidad de cerrar un ciclo y empezar otro en mis propios términos. Respiré hondo y me preparé para levantarme, dispuesta a que toda la sala escuchara mi versión de la historia. Con calma, me puse de pie, sintiendo decenas de ojos clavados en mí. Levanté la copa y forcé una sonrisa, la misma que había ensayado tantas veces para disimular el dolor. Curioso, yo también tengo algo que compartir con todos vosotros, dije, proyectando la voz para que me escucharan hasta en la última mesa. Algunos dejaron de comer, otros apoyaron los codos sobre la mesa, esperando el siguiente capítulo de aquel espectáculo. Mantuve la mirada fija en él, que intentaba sonreír, aunque sus labios temblaban. Hice una breve pausa, lo suficiente para que el silencio se volviera incómodo y para que él empezara a inquietarse. Noté cómo su mano soltaba la de la joven, como si de repente necesitara libertad para reaccionar. Lo mío no es un anuncio sentimental, sino legal, continué, saboreando cada palabra. Vi cómo varios de los presentes se inclinaban hacia adelante, intrigados. Él frunció el ceño, como si empezara a comprender que aquello no era una simple respuesta. Yo mantenía el tono firme, sin elevar la voz, transmitiendo seguridad y control. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el poder estaba en mis manos, y estaba dispuesta a utilizarlo sin titubear. Respiré hondo y, sin apartar la vista de él, revelé que hacía 6 meses había iniciado discretamente los trámites de separación de bienes. Un murmullo recorrió la sala, algunos cuchicheaban, otros me miraban sorprendidos. Expliqué que lo había hecho con la ayuda de un abogado de confianza, y que él jamás lo había notado porque nunca se tomaba la molestia de revisar la correspondencia oficial. Pensabas que eran papeles de banco, como siempre, añadí, con un deje de ironía que hizo que bajara la mirada. Su supuesta seguridad empezaba a resquebrajarse. Me aseguré de que todos entendieran que cada paso había sido legal y estaba perfectamente registrado. Conté cómo, mientras él se entretenía en sus reuniones y viajes, yo firmaba documentos ante notario. Nadie interrumpía, incluso los camareros se habían detenido, atentos a cada palabra. La joven a su lado miraba a su alrededor, incómoda, como si buscara una salida. Yo sabía que ese solo era el inicio de lo que tenía preparado. Y aunque todavía me quedaba mucho por decir, disfrutaba de ver cómo su gesto altivo desaparecía poco a poco. Aclaré que las notificaciones habían llegado por correo certificado, pero que él, como siempre, las dejaba sobre la mesa sin abrir, convencido de que eran facturas o extractos bancarios. Tu desinterés fue mi mejor aliado, añadí, provocando algunas sonrisas discretas entre los presentes. Expliqué que incluso había dejado algunos sobres a la vista, como una prueba silenciosa de que su arrogancia le impedía sospechar.
Él me miraba con una mezcla de rabia y sorpresa, como si intentara encontrar una fisura en mi relato para desmentirme. Pero no la había. La sala estaba en silencio absoluto, solo roto por el tintineo ocasional de las copas. Aproveché para remarcar que yo no había hecho nada a escondidas fuera de la ley, todo había sido transparente para quien quisiera verlo, pero él había elegido no mirar. Noté cómo su respiración se aceleraba, y cómo la joven empezaba a apartarse de él, como temiendo quedar atrapada en un problema mayor. Yo, mientras tanto, seguía erguida, sintiendo que por fin estaba equilibrando una balanza que durante años había estado inclinada en su favor. Me enderecé y, mirando directamente a los ojos de la joven, expliqué que la casa donde vivíamos no era un bien común del matrimonio. Esa vivienda fue una herencia de mis padres, recibida antes de casarnos, y por ley es un bien privativo mío, declaré con claridad. Hubo un murmullo inmediato, algunos entendían lo que significaba aquello, otros solo me miraban con curiosidad. Él frunció el ceño, consciente de que no podía rebatirlo. Continué, diciendo que hacía un mes había decidido venderla, libremente, sin necesitar su firma ni su consentimiento. Cada palabra era como una pieza de un puzzle que, poco a poco, revelaba la imagen completa. La tensión en su rostro creció al comprender que no solo había perdido su hogar, sino que jamás tendría derecho a reclamarlo. La joven, incómoda, comenzó a apartar su mano de la suya. Algunos invitados, que antes sonreían, ahora intercambiaban miradas de desconcierto. Aclaré que la decisión no había sido impulsiva, sino fruto de una reflexión larga y de un consejo legal impecable. Quería dejar claro que no se trataba de una venganza improvisada, sino de una medida calculada para protegerme. Y en ese instante, pude notar cómo el aire en la sala se había vuelto más denso. Sin apartarme del centro de atención, expliqué que con el dinero de la venta había cerrado todas nuestras cuentas conjuntas. Ya no compartimos ni un solo euro, dije, con un tono seco pero firme. También retiré mis ahorros personales, trasladándolos a una cuenta exclusiva a mi nombre. Él me miraba como si estuviera escuchando un idioma que no entendía, incapaz de procesar la magnitud de lo que decía. Aproveché para añadir que, además, había alquilado un piso nuevo para mí, completamente amueblado y listo para vivir. Lo dije despacio, disfrutando del impacto que causaba en su expresión. Aclaré que lo había hecho sin prisas y de forma meticulosa, para que no pudiera reaccionar a tiempo. Mientras él se entretenía organizando su nueva vida con otra persona, yo había asegurado la mía. Algunos de los presentes empezaron a asentir, como si comprendieran que mi jugada había sido precisa y justa. Incluso escuché un par de comentarios aprobatorios entre sus amigos, que ahora se inclinaban hacia mi lado. Él se removía en su asiento, y yo sabía que cada detalle que revelaba lo dejaba más expuesto. En ese momento, ya no hablaba para él, sino para que todos entendieran que yo no era la víctima que él había imaginado. Con un gesto pausado, abrí mi bolso y saqué varias carpetas con documentos perfectamente ordenados. Aquí están las copias selladas por el notario y el registro de la propiedad, anuncié, colocándolas sobre la mesa para que cualquiera pudiera revisarlas. Hubo un silencio absoluto, roto solo por el sonido del papel al deslizarse. Él no se atrevió a tocarlos, quizá porque sabía que confirmaban cada palabra que había dicho. Algunos invitados se acercaron discretamente, hojeando las hojas con atención. Cada sello, cada firma, era una prueba irrefutable. La joven, pálida, miraba a su alrededor como buscando una salida rápida. Él, por su parte, intentaba mantener la compostura, pero sus manos delataban su nerviosismo. Yo, en cambio, me sentía más firme que nunca, segura de que no había dejado ningún cabo suelto. Había llegado preparada para ese momento, y ahora lo estaba viviendo tal y como lo había imaginado. No necesitaba gritar ni humillar, los documentos hablaban por sí solos. Y mientras todos procesaban lo que acababan de ver, yo sabía que lo peor para él aún estaba por llegar.
Tras dejar los documentos sobre la mesa, la sala entera quedó sumida en un silencio espeso. Los que antes aplaudían ya no sabían dónde mirar, y algunos incluso fingían revisar sus teléfonos para evitar cruzar miradas. El ambiente festivo que él había preparado se había evaporado, reemplazado por una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo observaba cada gesto, notando cómo el nerviosismo se extendía entre los presentes. Incluso la música de fondo parecía fuera de lugar, como un recordatorio incómodo de que aquello debía haber sido una celebración. Nadie se atrevía a hacer el primer comentario, como si cualquier palabra pudiera encender un fuego mayor. Sentada de nuevo, crucé las piernas con calma, dejando que el peso del momento hiciera su trabajo. No tenía prisa en continuar, quería que él sintiera cada segundo de incomodidad. La joven a su lado movía nerviosamente el pie, incapaz de ocultar su inquietud. Algunos invitados intercambiaban miradas rápidas, como si se preguntaran cómo habían terminado presenciando aquella escena. Yo, mientras tanto, mantenía una serenidad que contrastaba con el caos emocional que él intentaba disimular. Sabía que, en ese silencio, se estaba gestando el principio del final para su imagen pública. Ella, que al llegar había entrado con aire triunfal, ahora parecía una niña perdida en medio de un escenario que no controlaba. Intentaba sonreír, pero la tensión en su rostro era evidente. Sus ojos iban de los documentos a las caras de los invitados, buscando algún apoyo que no llegaba. En un intento por recuperar terreno, acarició su brazo, pero él la apartó sutilmente, como si ese contacto le incomodara ahora. El brillo de seguridad que tenía al entrar se había apagado, reemplazado por una sombra de duda. Su postura erguida comenzó a encorvarse, como si quisiera desaparecer. Yo no dije nada, pero observé cada uno de sus gestos con atención. Comprendí que no esperaba encontrarse en medio de un asunto tan serio, mucho menos con pruebas legales sobre la mesa. Su papel en esa noche había sido el de una conquista exhibida, y de pronto se veía convertida en testigo involuntaria de su derrota. En sus ojos ya no había complicidad, sino un creciente deseo de irse lo antes posible. Tal vez empezaba a entender que su relación con él no iba a darle la vida cómoda que había imaginado. Y eso, para mí, era un triunfo silencioso. En cuestión de minutos, varios invitados comenzaron a levantarse con excusas vagas, una llamada urgente, un compromiso imprevisto, un madrugón al día siguiente. Yo sabía que no era casualidad, nadie quería quedar asociado a aquel escándalo. Los que antes lo abrazaban y brindaban con él, ahora se marchaban sin mirarlo a los ojos. Era como ver un barco hundirse y a las ratas huyendo antes de que el agua lo cubriera por completo. Él intentaba restarle importancia, pero su gesto serio lo delataba. Cada silla vacía era un recordatorio de que su círculo de apoyo se desmoronaba. La joven, al notar cómo la sala se iba vaciando, empezó a mirar hacia la puerta como calculando su propia salida. Yo, en cambio, permanecía sentada, tranquila, como si fuera una simple espectadora. No necesitaba hacer nada más, el ambiente hablaba por sí solo. Aquella noche, la lealtad hacia él se estaba evaporando frente a sus ojos, y no había discurso ni sonrisa que pudiera salvarlo. Poco a poco, la fiesta que había organizado se transformaba en un escenario de aislamiento. Y yo sabía que lo peor para él aún estaba por venir. A medida que veía cómo los invitados se marchaban y su gran noche se desmoronaba, comenzó a perder el control. Sus manos temblaban y su tono de voz se volvió más áspero. Murmuraba que todo lo que yo había dicho era mentira, pero sabía perfectamente que no podía contradecir documentos oficiales ante tantos testigos. La joven a su lado intentaba calmarlo, pero él la apartaba con brusquedad, como si ahora fuera una molestia. Sus ojos, antes llenos de autosuficiencia, se volvían oscuros y tensos. Se inclinó hacia mí para decirme en voz baja que me arrepentiría, pero ya no tenía poder sobre mí. En ese momento, su amenaza sonaba más como un último recurso de alguien que estaba perdiendo todo.
Yo me limité a mirarlo con una calma que sé que le irritaba. No necesitaba responder, mi silencio era más contundente que cualquier réplica. Él sabía que no tenía forma de revertir lo que acababa de ocurrir y eso lo enfurecía aún más. Cada vez que abría la boca para intentar justificarse, sentía como la sala lo observaba con juicio y desconfianza. La imagen de hombre seguro y exitoso que había querido proyectar se estaba rompiendo a la vista de todos. Y lo mejor de todo era que no había levantado la voz ni una sola vez para lograrlo. Decidí que ya había dicho todo lo que necesitaba y que no merecía quedarme un minuto más. Coloqué la copa vacía sobre la mesa con cuidado, como si marcara el punto final de una conversación. Me levanté lentamente, saludé con educación a un par de conocidos y me dirigí a la puerta sin mirar atrás. Podía sentir su mirada clavada en mí, cargada de impotencia y rabia. Algunos me siguieron con los ojos, otros bajaron la vista, conscientes de que estaban presenciando el cierre de un capítulo importante. No hubo aplausos, pero sí una especie de respeto silencioso hacia mi forma de marcharme. En cada paso hacia la salida, sentía como recuperaba un pedazo de mi dignidad. No necesitaba gritar, llorar ni exigir explicaciones, lo que había hecho esa noche hablaba por sí solo. Crucé la puerta y respiré el aire fresco de la calle como si fuera la primera bocanada de libertad en mucho tiempo. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo, ajena al terremoto que acababa de ocurrir dentro. Sonreí levemente, no por alegría, sino por la certeza de que había tomado el control de mi historia. Y, sobre todo, porque sabía que él nunca olvidaría esa noche. Al llegar a mi nuevo piso, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el sofá. Sentí el silencio como un abrazo necesario, después de tantas miradas y murmullos. Encendí una lámpara de pie, evitando cualquier luz intensa, como si quisiera protegerme del mundo exterior. Miré el móvil, más de 20 llamadas perdidas y una docena de mensajes de él. No respondí a ninguno, no había nada que hablar. Había tomado mi decisión y no iba a permitir que las emociones de la noche me hicieran retroceder. Pasé las horas siguientes en una calma extraña, como si mi cuerpo aún procesara lo que había sucedido. Abrí una botella de vino que había guardado para una ocasión especial y me serví una copa. No era para celebrar su caída, sino para marcar mi renacimiento. Me prometí que, a partir de ese momento, todo lo que construyera sería mío y solo mío. No habría lugar para quien intentara controlarme o manipularme. Esa noche, más que una ruptura, había sido el inicio de una nueva vida. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en mi nuevo piso, recibí un correo del concesionario donde habíamos comprado el coche que él conducía. Como estaba a mi nombre, había solicitado la devolución inmediata del vehículo por incumplimiento de uso acordado. No tardé en imaginar su cara cuando le comunicaran que debía entregarlo. En menos de 48 horas, ese coche que usaba para impresionar a otros ya no estaría en su poder. Era una pieza más que caía en el dominó de su vida. Aunque no lo admitiera, sabía que cada pérdida era un recordatorio de lo que había dado por sentado. No me regocijaba en su desgracia, pero no podía ignorar que él mismo había cavado su propio agujero. Mientras yo organizaba mi vida con pasos calculados, él había invertido su tiempo en apariencias y en una relación que ya empezaba a mostrar grietas. Ese coche, que antes era símbolo de estatus, se convertiría en una de las primeras cosas que tendría que devolver. Y, con ello, empezaría a notar que su nuevo escenario no era tan prometedor como lo había imaginado. En el barrio, las noticias vuelan más rápido que cualquier rumor malintencionado. No pasaron ni 3 días antes de que la gente comentara lo sucedido en la fiesta que había organizado. Las versiones variaban, pero todas coincidían en un punto: había quedado en ridículo. Algunos vecinos me enviaron mensajes discretos, mostrando mi apoyo y asegurando que yo había hecho lo correcto. Mientras tanto, él intentaba mantener la cabeza alta, pero ya no recibía los saludos efusivos de antes.
Los mismos que lo elogiaban en público ahora lo miraban con lástima o con sorna. La imagen de hombre seguro y triunfador que había cultivado durante años se desmoronaba frente a sus ojos. Los amigos más cercanos empezaban a mantener distancia, evitando que su propia reputación se viera salpicada. Cada vez que intentaba explicar su versión, encontraba miradas escépticas que lo dejaban sin argumentos. Y aunque intentara ignorarlo, la soledad empezaba a instalarse a su alrededor como una sombra inevitable. No pasó mucho tiempo antes de que la joven que lo acompañó aquella noche decidiera poner tierra de por medio. Según me contaron, al enterarse de que no tenía vivienda propia ni ahorros a su disposición, comenzó a evitarlo. Las cenas y salidas que antes compartían se volvieron escasas, y sus mensajes pasaron de entusiastas a cortos y distantes. Él, desesperado, intentó recuperarla con promesas vacías, pero ya no tenía nada con lo que seducirla. Su encanto se había desvanecido junto con sus recursos. Finalmente, una tarde, ella dejó de responderle por completo. Ni llamadas, ni mensajes, ni encuentros casuales. Lo dejó solo, justo cuando empezaba a necesitar a alguien que lo apoyara. Irónicamente, la mujer por la que había sacrificado un matrimonio estable desaparecía en cuanto las comodidades se desvanecían. Y aunque nunca me lo diría, estoy segura de que ese abandono le dolió más que cualquier cosa que yo hubiera hecho. Con cada día que pasaba en mi nuevo piso, sentía como recuperaba una parte de mí que había estado adormecida durante años. Volví a trabajar como asesora jurídica, retomando contactos profesionales que había dejado de lado por centrarme en el matrimonio. Las primeras semanas fueron intensas, pero gratificantes. Reencontrarme con clientes antiguos y recibir recomendaciones de boca en boca me devolvió la confianza. Me levantaba temprano con ganas de enfrentar el día, algo que había olvidado por completo. Mis rutinas cambiaron, y también mis prioridades. Ya no pensaba en complacer a nadie, sino en construir una vida que me llenara. Esa sensación de independencia era un alivio que no estaba dispuesta a perder. La soledad, lejos de ser un peso, se convirtió en un espacio para redescubrirme. Aprendí a disfrutar de mis propios silencios, a pasear por la ciudad sin tener que dar explicaciones y a ocupar mi tiempo en lo que realmente me hacía feliz. A veces, al volver a casa, me sorprendía sonriendo sin motivo, solo por la libertad de saber que cada decisión era mía. Comprendí que no necesitaba a nadie para validar mi valor, y que, si llegaba alguien, sería para sumar, no para restar. Fue en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer, donde conocí a Luis. No era un hombre deslumbrante ni buscaba impresionar, pero tenía algo que no veía desde hacía mucho: sinceridad en la mirada. Nuestras primeras conversaciones fueron ligeras, sobre técnicas de luz y cámaras, pero poco a poco empezamos a hablar de nuestras vidas. Descubrí que él también venía de una historia difícil y que, como yo, estaba reconstruyéndose. Esa coincidencia nos unió de forma natural, sin presiones ni expectativas. Con Luis no había secretos ni juegos. No me prometía el cielo ni me pintaba futuros irreales, me ofrecía compañía sincera y respeto. Empezamos a quedar para tomar café después de clase, luego llegaron los paseos por la ciudad y, más adelante, alguna escapada de fin de semana. No sentía la urgencia de definirlo todo, y eso lo hacía aún más especial. Él no intentaba cambiarme ni moldearme, me aceptaba tal y como era, con mis cicatrices y mis logros. Lo que más valoraba de mi relación con Luis era la ausencia de prisas. Ambos habíamos aprendido, a base de golpes, que las cosas buenas se construyen despacio. No había promesas grandilocuentes ni planes precipitados, disfrutábamos del presente sin obsesionarnos por el futuro. Cada encuentro era una oportunidad para conocernos mejor, y cada conversación reforzaba la confianza mutua. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía bajar la guardia. Compartíamos momentos simples, como cocinar juntos o pasear por el parque, que se volvían especiales precisamente por su naturalidad.
No había discusiones por celos ni reproches por el pasado, entendíamos que cada uno traía su propia historia y que estábamos allí para acompañarnos, no para competir. Esa calma, después de tantos años de tensión y estrategias, era un regalo que atesoraba. Y aunque no sabía dónde nos llevaría el camino, por primera vez no tenía miedo de descubrirlo. Años después, una tarde de primavera, caminaba por el centro cuando lo vi sentado en la terraza de un bar. Estaba solo, encorvado sobre una taza de café frío, con la mirada perdida en algún punto indeterminado. Su cabello, antes cuidado, ahora mostraba canas y desorden, su traje, que solía ser impecable, estaba arrugado y gastado. Me detuve a observarlo unos segundos, sin que se diera cuenta. No había rabia ni rencor en mí, solo una sensación de distancia emocional enorme. El hombre que una vez fue parte de mi vida se había convertido en un extraño más. Pensé en acercarme, saludarle y quizá intercambiar unas palabras, pero decidí seguir mi camino. No tenía nada que decirle y, sobre todo, no quería abrir una puerta que ya estaba cerrada. Mientras me alejaba, me di cuenta de que ni siquiera me dolía verlo así. Era como si, al observarlo, confirmara que mi decisión de marcharme había sido la correcta. Lo dejé atrás físicamente, pero en realidad ya lo había dejado atrás mucho antes. Esa noche, en casa, recordé nuestra historia como quien hojea un libro viejo. Había capítulos llenos de momentos buenos, sí, pero también páginas repletas de decepciones y silencios incómodos. Entendí que mi vida había cambiado no por huir de él, sino por haber elegido quedarme conmigo misma. Había aprendido a poner límites, a no dejar que nadie definiera mi valor. El pasado seguía ahí, pero ya no pesaba. Era solo parte de mi camino, una lección que me había ayudado a crecer. Guardé las fotos y recuerdos que quedaban en una caja pequeña y la coloqué en el fondo de un armario. No era un gesto de rencor, sino de cierre definitivo. No necesitaba revivir nada de aquello, el presente era mucho más valioso. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz absoluta, como si hubiera soltado un peso invisible que llevaba años arrastrando. Y supe que no había vuelta atrás. Semanas después, en una cena con amigos, alguien propuso un brindis por los nuevos comienzos. Yo levanté mi copa, sintiendo un calor agradable en el pecho. Brindo por la libertad, por la paz y por aprender a protegernos a nosotros mismos, dije, mirando a las personas que me acompañaban. Había risas, música y una complicidad sincera alrededor de la mesa. Nadie allí esperaba nada de mí más que mi presencia, y eso lo hacía todo más ligero. Bebí un sorbo y sonreí, pensando en lo lejos que había llegado desde aquella noche en el restaurante. No era un brindis por su caída, sino por mi capacidad de reconstruirme. Sabía que aún quedaban caminos por recorrer, pero ahora tenía claro que los andaría con la cabeza alta y el corazón tranquilo. Y así, con esa copa en la mano, sentí que mi historia, por fin, estaba completa. En los días posteriores a aquel brindis, empecé a notar cómo mi vida se llenaba de pequeñas victorias cotidianas. No eran grandes gestos ni cambios drásticos, sino momentos simples que me recordaban que estaba en el camino correcto. Un café tranquilo por la mañana, una tarde de paseo sin mirar el reloj, una conversación sincera con alguien que me valoraba. Todo eso, que antes pasaba desapercibido, ahora tenía un significado especial. Era como si el mundo, de repente, me devolviera la calma que durante años me había negado. También entendí que la verdadera fuerza no estaba en las decisiones radicales, sino en la constancia de mantenerme fiel a lo que había decidido. Hubo momentos en los que la soledad me visitó, pero no como enemiga, sino como una compañía silenciosa que me enseñaba a disfrutar de mi propio espacio. Empecé a llenar mi casa con plantas, fotografías y libros, creando un refugio que hablaba de quién era yo realmente. No era lujo lo que buscaba, sino autenticidad. Luis seguía formando parte de mi vida, y aunque nuestra relación avanzaba con la calma que habíamos pactado, ambos sabíamos que lo importante era la calidad, no la velocidad.
Nos apoyábamos en nuestros proyectos personales y celebrábamos los logros del otro sin competir. Era un amor que no ahogaba, que no exigía más de lo que el otro podía dar. Y después de mi pasado, eso era un tesoro invaluable. De vez en cuando, algún conocido me comentaba algo sobre mi exmarido. Que lo habían visto solo, que cambiaba de trabajo constantemente, que parecía más cansado y envejecido de lo que correspondía a su edad. Yo escuchaba en silencio, sin alegrarme, pero tampoco sintiendo pena. Entendí que cada uno vive las consecuencias de sus actos, y que lo que él estaba atravesando era simplemente el eco de las decisiones que tomó. Mis días ya no giraban en torno a lo que había perdido, sino a lo que estaba construyendo. Volví a viajar, no para escapar, sino para descubrir. Visité ciudades que siempre había querido conocer y me regalé experiencias que antes posponía por priorizar a alguien que no las valoraba. En cada destino, recogía recuerdos que me confirmaban que la vida seguía teniendo belleza, incluso después de una tormenta. La confianza que recuperé en mí misma me abrió puertas que ni imaginaba. Empecé a impartir charlas sobre derecho y protección de bienes, especialmente para mujeres que habían pasado por situaciones similares a la mía. Ver que mi experiencia podía ayudar a otras a evitar errores o a tomar decisiones más seguras fue uno de los mayores logros de esta nueva etapa. Una tarde, mientras revisaba unas notas para una de esas charlas, me di cuenta de que ya no pensaba en mi historia como una herida abierta. Era un capítulo que se había cerrado por completo, con todas sus lecciones y cicatrices. Me sentí ligera, como si todo el peso que alguna vez llevé se hubiera convertido en fuerza. Y en ese instante, supe que ya no quedaba nada pendiente. Aquella noche, en mi balcón, con una copa de vino y la brisa suave acariciándome el rostro, miré las luces de la ciudad y sonreí. No era la vida que había imaginado cuando me casé, pero era una vida que había elegido con plena consciencia. Y esa elección, más que cualquier otra cosa, era la verdadera victoria. Porque al final, no se trataba de lo que él había perdido, sino de todo lo que yo había ganado.